Nunca pensé que una simple regla familiar pudiera poner mi mundo patas arriba. Era una tarde de sábado cualquiera. El sol entraba a raudales por las ventanas y yo estaba recostada en el sofá mirando el móvil. Fue entonces cuando la oí, la voz de mi tía, aguda pero burlona, llamándome desde la cocina. «Ven aquí, tenemos que hablar, y recuerda, hoy no llevas pantalones». Me quedé helada. ¿Sin pantalones? Reí nerviosamente, suponiendo que era una broma. Pero cuando entré en la cocina, me di cuenta de que aquello no era ninguna broma. Los ojos de mi tía brillaban con una mezcla de picardía y autoridad, y allí, sobre la encimera, había un par de medias transparentes cuidadosamente dobladas, delicadas y suaves, que relucían bajo la luz del sol. Tragué saliva con dificultad. «Hoy empiezas tu entrenamiento de sirvienta», dijo simplemente. Parpadeé, con la mente acelerada. ¿Entrenamiento de sirvienta? ¿Medias? Mi cerebro luchaba por asimilar el repentino cambio de un fin de semana normal a lo que fuera esto. Bienvenidos de nuevo a Switch, todos. Soy su narrador, y hoy les traigo una historia que es a partes iguales vergonzosa, emocionante y completamente transformadora. Si alguna vez te has preguntado cómo es encontrarse de repente en un mundo que desafía tu propia identidad, estás en el lugar correcto. Asegúrate de quedarte hasta el final porque esta historia está llena de giros inesperados. Permíteme, pues, ponerte en contexto. Yo era un joven común y corriente, o al menos eso creía. Fui a trabajar, volví a casa y disfruté de mis tardes con mis pequeñas rutinas. No tenía ni idea de que mi tía llevaba semanas, quizás meses, planeando este reto en particular. Empezó como un simple experimento, una pequeña regla divertida en su casa de solo chicas. No se permitían pantalones. Al principio, me pareció ridículo. ¿Quién haría cumplir tal cosa? Pero en el momento en que dudé en la puerta, me miró fijamente con esa mirada, de esas que dicen, «Esto va a pasar te guste o no». Y me gustara o no, iba a seguir la regla. Me entregó las medias con una sonrisa suave pero firme. «Lo primero es lo primero», dijo, «tienes que acostumbrarte a usarlas. Una buena criada sabe cómo presentarse y las reglas aquí son sencillas. Nada de pantalones y obediencia absoluta en lo que respecta al entrenamiento». Sentí un nudo en el estómago. Jamás imaginé que usar un par de medias de nylon transparente pudiera sentirse como entrar en otro mundo. Era sedoso, suave al tacto, pero sostenerlo me hizo sentir cohibida, casi mareada por la anticipación y el miedo. Miré a mi tía, buscando una escapatoria, pero no la encontré. Las medias debían ponerse de inmediato. Así que, temblando ligeramente, me las puse, sintiendo la extraña opresión que me oprimía la piel. Cada movimiento era diferente, cada paso más consciente que el anterior. Nunca me había fijado en lo fuerte que resonaban mis calcetines al caer al suelo ni en lo ajustados que siempre me habían quedado los vaqueros. Pero ahora, sin nada entre las medias y el aire fresco de la habitación, todo se sentía amplificado. Me observaba atentamente, con una mezcla de orgullo y picardía en el rostro. «Bien. Ese es el primer paso. Ponte derecha. Camina un poco. Siente la diferencia». Hice lo que me indicó, y cada paso me hacía más consciente de lo expuesta y vulnerable que estaba. Fue extrañamente emocionante, casi embriagador, ser observado y guiado con tanta meticulosidad. Sentía que mis mejillas se sonrojaban, mis manos temblaban ligeramente. Había algo en esa prenda pequeña y delicada que parecía despojarme de algo más que mis pantalones. Me arrebató mi confianza habitual, mi sentido de identidad, y lo reemplazó con expectación. La anticipación de lo que vendría después y una emoción nerviosa que no lograba definir. Me condujo al espejo. «Mírate», dijo suavemente. Dudé, con un nudo en el estómago, pero entonces lo vi, mis piernas, alargadas, suaves y de aspecto delicado, enfundadas en las medias brillantes. Apenas me reconocí. No era solo la tela, era el cambio en mi postura, en cómo sentía cada centímetro de mi cuerpo. Había una extraña fuerza en la vulnerabilidad, una emoción intensa al darme cuenta de que estaba asumiendo un rol completamente nuevo. Y esto era solo el principio. Esta era mi primera experiencia de entrenamiento en un hogar donde las reglas no eran meras sugerencias, sino un estilo de vida. Sin pantalones, sin medias, y en un mundo que esperaba que aceptara ambas cosas por completo. El aire se sentía más denso,
cargado de una tensión eléctrica que no podía describir. La mirada de mi tía seguía cada uno de mis movimientos, cada leve inclinación de cadera, cada torpeza al ajustarme. Sentía que mi mente se dividía entre la vergüenza y la curiosidad. ¿De verdad podía hacer esto? ¿Podía seguir la regla? ¿Podía convertirme en la criada que ella claramente esperaba que fuera? Aún no lo sabía, pero una cosa era segura: mi vida había cambiado en un instante. Ese único momento comenzó con unas medias y la regla que marcaría cada decisión que tomaría durante días, semanas, tal vez meses. Las primeras horas fueron una mezcla confusa de movimientos torpes y constante timidez. Mi tía me dio una lista de tareas, cosas sencillas al principio: ordenar la sala, quitar el polvo de los estantes, organizar la cocina. Pero cada movimiento se sentía amplificado por las medias que ceñían mis piernas. Cada paso me recordaba la regla: no se permitían pantalones. Sentía las miradas de la casa sobre mí incluso cuando estaba sola. No era solo una sensación física, sino un cambio psicológico que no había previsto. Estaba hiperconsciente de cómo se movían mis piernas, del vaivén de mis caderas, del más mínimo detalle de mi postura. Todo se convirtió en una representación, quisiera yo o no. Ella aparecía a intervalos aleatorios, observando en silencio, a veces ofreciendo pequeñas correcciones. No te encorves, me indicó una vez. La postura de una criada es tan importante como su obediencia. Sentí que se me ruborizaba la cara mientras me acomodaba, intentando seguir cada detalle a la perfección. Las medias no eran solo una prenda, eran un símbolo, una representación física del nuevo rol que debía asumir. Y pronto comprendí que esta regla no se trataba de castigo, sino de transformación. Mi tía había creado un mundo donde cada pequeña decisión, cada movimiento, cada vacilación me convertiría en alguien completamente nuevo. Conforme avanzaba el día, noté sutiles cambios en mis emociones. Al principio, sentí vergüenza, un nudo en el estómago cada vez que me veía en el espejo. Pero luego llegó la curiosidad. Empecé a notar cómo mi cuerpo se sentía diferente, cómo el suave nylon se adhería a mis piernas y hacía que los movimientos cotidianos parecieran inusuales, delicados, casi elegantes. Incluso actos tan simples como agacharse para recoger una cuchara caída o enderezar un cojín adquirieron un nuevo significado. Sentía una extraña satisfacción al seguir las instrucciones a la perfección, al notar cómo las medias se estiraban y se adaptaban a cada paso. No podía creer cómo algo tan pequeño podía tener tal efecto en mí. Llegó la hora del almuerzo, pero no fue una comida normal. Mi tía lo había preparado como parte de mi entrenamiento. Equilibrio y elegancia, explicó, incluso al comer, una criada debe comportarse correctamente. Me senté con cuidado a la mesa, consciente de la posición de mis piernas, de la ligera presión del nylon sobre mi piel. Cada bocado era deliberado. Cada sorbo, medido. Me sorprendí mirando mis medias, maravillada de cómo hacían que mis piernas se vieran más largas y estilizadas. Sentí una extraña emoción, una mezcla de orgullo y humillación, al ver cómo algo tan simple podía alterar por completo mi autoimagen. A media tarde, el entrenamiento se intensificó. Introdujo pequeños retos: llevar una bandeja de vasos frágiles por la habitación, colocar flores con precisión, pulir muebles sin dejar ni una sola mancha. Cada tarea estaba diseñada para poner a prueba no solo la habilidad, sino también la compostura, la atención y la obediencia. Al principio me equivoqué, mis movimientos torpes delataban mi inexperiencia, pero ella nunca me regañó con dureza. En cambio, sus correcciones eran suaves, precisas, casi seductoras en su efecto. Concéntrate, dijo. Siente tus piernas. Siente tu equilibrio. Deja que las medias te guíen. Aquellas palabras me estremecieron de una manera que no podía explicar. Pasaron las horas, fundiéndose en un extraño ritmo de instrucción y autodescubrimiento. Mi resistencia inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por una especie de fascinación reticente. Estaba aprendiendo, paso a paso, cómo asumir plenamente ese papel, cómo comportarme como ella esperaba. La vergüenza persistía, claro, pero debajo había algo más. Una sensación de euforia, de ser observado y guiado por completo, de adoptar una personalidad que exigía atención y obediencia. Cada corrección, cada ajuste sutil, cada recordatorio de la regla de no usar pantalones erosionaba mi antiguo yo. Y en su lugar, se estaba formando una nueva conciencia,
una sensibilidad agudizada, una atención meticulosa a cada gesto, cada movimiento, cada pequeño detalle de la presentación. Al caer la tarde, el cansancio se mezclaba con la euforia. Me dolían un poco las piernas, pues las medias dejaban marcas sutiles donde se ajustaban demasiado, pero había una extraña satisfacción en esa incomodidad. Había sobrevivido al primer día, pero, más importante aún, había empezado a cambiar. El reflejo en el espejo ya no me resultaba del todo familiar, aunque tampoco del todo ajeno. La línea entre quien había sido y en quien me estaba convirtiendo se desdibujaba, sutil pero innegable. Y al mirar a mi tía, que me observaba con esa mezcla de orgullo y diversión, comprendí algo inquietante y emocionante. Esto era solo el principio, y ya no podía dar marcha atrás, aunque quisiera. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña mezcla de expectación y temor. Me dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera sabía que podían doler con simples movimientos, y sin embargo, una curiosa emoción bullía en mi interior. Había sobrevivido al primer día, pero la realidad de lo que me esperaba me golpeó en cuanto salí de mi habitación. Mi tía ya me estaba esperando, con un portapapeles en la mano y los ojos brillando con esa familiar mezcla de picardía y autoridad. «Hoy empezamos el entrenamiento de verdad», dijo. Sentí un nudo en el estómago. Si el primer día había sido intenso, no podía ni imaginar lo que significaba el entrenamiento de verdad. Me condujo a un pequeño armario en un rincón del salón. No solo había ropa, sino una colección de faldas, blusas delicadas y medias, todas cuidadosamente dobladas y ordenadas. «Tu uniforme», dijo. Observé las prendas, consciente de repente de la transformación que ella esperaba. Ya no me limitaría a usar medias. Encarnaría el papel de sirvienta por completo, cuidando hasta el último detalle de mi apariencia y comportamiento. La idea me aceleró el corazón, una mezcla de miedo y extraña euforia. Al ponerme una falda suave sobre las medias, comprendí que cada paso que daba influía en cómo me veían los demás y cómo me veía a mí misma. Las lecciones del día comenzaron con ejercicios de postura y movimiento. Tuve que practicar caminar despacio, con cuidado, sintiendo cómo se estiraban las medias con cada paso, aprendiendo a balancearme lo justo para parecer elegante sin que pareciera forzado. Mi tía me rodeaba, corrigiendo pequeños detalles, la inclinación de mis hombros, el ángulo de mi barbilla, la posición de mis manos. Cada corrección era sutil, casi íntima, y sentía que mi timidez aumentaba. No podía dejar de pensar en lo expuesta que estaba, en cómo cada movimiento era escrutado, y sin embargo, una pequeña e inesperada emoción me recorría. La humillación de ser entrenada, de ser observada, se mezclaba con algo más, una peligrosa curiosidad, una fascinación por cómo las medias y la falda transformaban no solo mi apariencia, sino también mi percepción de mi cuerpo. A media mañana, me propuso una serie de tareas domésticas diseñadas para poner a prueba no solo mi habilidad, sino también mi serenidad bajo presión. Doblar la ropa se convirtió en una prueba de precisión. Quitar el polvo de los estantes exigía un cuidado meticuloso. Transportar bandejas con vasos frágiles por el salón requería una concentración absoluta. Y, durante todo ese tiempo, la prohibición de usar pantalones me mantenía pendiente de cada movimiento, cada estiramiento, cada paso. Las medias se pegaban a mi piel, recordándome constantemente mi vulnerabilidad y el papel que desempeñaba. Tropecé varias veces, la vergüenza me quemaba, pero las tranquilas correcciones de mi tía me animaron a seguir adelante. El almuerzo fue otra prueba. Tenía que servirlo a la perfección, equilibrando la bandeja con movimientos precisos, manteniendo una postura impecable y siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Sentía todas las miradas sobre mí, incluso la mía propia reflejada en el espejo. Nunca me había dado cuenta de la cantidad de sensaciones que podía percibir mi cuerpo a la vez. La textura de las medias, el movimiento de la falda, la cuidadosa colocación de mis manos. Y empecé a notar algo inesperado, una extraña sensación de orgullo que se apoderaba de mí. A pesar de la humillación, a pesar de la incomodidad, sentía satisfacción al seguir las instrucciones a la perfección, al desempeñar un papel que exigía atención y dedicación. Por la tarde, empezó a darme lecciones de comportamiento. No bastaba con parecer una criada. Tenía que pensar y actuar como tal. Tenía que hablar con cortesía, responder con prontitud y anticiparme a sus necesidades antes de que las expresara. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, era un reflejo de la formación recibida. Mi mente, antes completamente mía,
Empezó a adaptarse a sus reglas, a sus expectativas. Y con cada adaptación, sentía que yo misma cambiaba. La vergüenza persistía, sí, pero se entrelazaba con una curiosidad adictiva. ¿Cómo me sentiría al final de todo esto? ¿Podría realmente convertirme en el personaje que ella exigía? Cayó la noche, pero el entrenamiento no terminó. Mi tía había preparado un último desafío para el día, una simulación de servicio de cena para la familia. Tuve que hacerlo todo a la perfección, desde colocar los platos hasta servir las bebidas, manteniendo una expresión serena y una postura impecable, todo ello mientras llevaba las medias y la falda. Realicé la tarea, temblando al principio, luego con creciente confianza. Cuando terminó, sentí una extraña mezcla de agotamiento, euforia y algo más profundo, una creciente conciencia de que la persona que había sido ayer se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por alguien moldeado por las medias, las faldas y la implacable. Reglas del entrenamiento de sirvienta. Aquella noche, mientras me desplomaba en la cama, con las medias aún pegadas a mis piernas, no podía dejar de pensar en la transformación. Las reglas no eran solo externas, se filtraban en mi interior, remodelando mi conciencia corporal, mi postura, mi mente. Sentía vergüenza, sí, pero también estaba cautivada, atraída cada vez más hacia un mundo que exigía obediencia, atención y una inmersión total. Y en el fondo, una pequeña y emocionante pregunta persistía. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Cuánto de mí misma quedaría una vez finalizado el entrenamiento? A la mañana siguiente, me desperté con el suave zumbido de la casa, el aire impregnado de expectación. Sabía que hoy sería diferente. Las instrucciones de mi tía se habían vuelto más exigentes, sus expectativas más detalladas, y ya sentía una opresión en el pecho, una mezcla de emoción y temor. Hoy, las medias y la falda no eran solo ropa, eran símbolos, marcadores del papel que me veía obligada a asumir por completo, sin excepción. Me las puse con cuidado, sintiendo cómo la elasticidad sedosa se adhería a mi piel. Cada centímetro se clavaba en mí como un recordatorio. No había vuelta atrás. Nada de pantalones, solo este nuevo mundo que ella había creado. Mi tía me saludó con una suave sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hoy nos centraremos en la sutileza, dijo con tono tranquilo pero autoritario. Una verdadera doncella debe ser elegante hasta en los gestos más pequeños. Cada movimiento, cada inclinación de cabeza, cada paso cuenta. Sentí un nudo en el estómago. Había estado practicando, sí, pero la sutileza, la elegancia, me parecían imposibles. Sin embargo, mientras la acompañaba en los ejercicios matutinos, noté pequeños cambios. La forma en que sostenía las manos, el balanceo de mis caderas, la fluidez de cada paso, todo se sentía diferente. Ya no me limitaba a realizar tareas, sino que me sumergía en el papel, permitiendo que moldeara mis movimientos e incluso mis emociones. Las tareas del día me impulsaron más que nunca. Tuve que limpiar y pulir toda la sala, arreglar flores con precisión milimétrica y servir té a invitados imaginarios, manteniendo la compostura. Cada vez que tropezaba o flaqueaba, la mirada serena de mi tía me recordaba las consecuencias. Autocorrección, repetición, perfección. Sentía una tensión creciente, una energía nerviosa que me aceleraba el corazón y me enrojecía las mejillas. Las medias, que antes me resultaban extrañas y me oprimían, ahora parecían una extensión de mí, amplificando cada movimiento y cada cambio de equilibrio. Me estaba volviendo más consciente de mi cuerpo que nunca. Cada centímetro de mis piernas, cada sutil giro de mis caderas, incluso la forma en que mi falda rozaba mis rodillas, todo importaba, y podía sentir cómo cambiaba con cada repetición. A media tarde, mi tía me planteó un nuevo reto: interactuar con los miembros de la familia. Tenía que anticiparme a sus necesidades, responder con cortesía y mantener una compostura elegante. El primer encuentro fue estresante. Me temblaba un poco la voz, sentía las manos torpes, pero ella me observaba en silencio, dejándome titubear hasta que me corregí. Entonces se produjo un cambio extraño. La vergüenza que sentía empezó a mezclarse con una emoción inesperada. Me di cuenta de que la atención, las observaciones, la delicada vestimenta, todo creaba una mayor sensibilidad, una oleada de excitación que no había previsto. Cada corrección, cada sutil consejo, me sumergía aún más en el papel. Con el paso de las horas, me encontré lidiando con emociones que no podía definir.
Vergüenza, emoción, curiosidad, orgullo, todas se mezclaban, creando una tensión que me aceleraba el pulso. Al mirarme en el espejo, el reflejo que me devolvía no era del todo yo, pero tampoco me resultaba completamente ajeno. Las medias alargaban mis piernas, la falda acentuaba mi postura, e incluso mis gestos más sutiles parecían más deliberados, más conscientes. Me di cuenta de que el entrenamiento no se trataba solo de obediencia o apariencia. Se trataba de transformación, de redefinir cómo me percibía a mí misma y cómo me desenvolvía en el mundo. Por la noche, mi tía añadió una última prueba inesperada. Me pidió que preparara una cena formal para la familia, organizándolo todo a la perfección mientras realizaba movimientos sutiles y elegantes. Me temblaban las manos mientras cargaba la bandeja, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Pero algo había cambiado en mi interior. Me movía con una nueva conciencia, anticipando cada acción, ajustando cada paso. Las medias, antes una fuente de incomodidad, ahora parecían una guía, alineando mis movimientos, enseñándome a meterme de lleno en el papel. Cuando terminó la cena, mi tía finalmente esbozó una leve sonrisa de aprobación. «Estás aprendiendo rápido», dijo en voz baja. Sentí una mezcla de alivio, cansancio y un extraño orgullo. Pero, en el fondo, persistía una pregunta. ¿Acaso este entrenamiento estaba cambiando quién era yo, o simplemente revelando algo profundamente arraigado en mi interior? Aún no lo sabía, pero una cosa estaba clara: la regla, las medias, las faldas, ya no eran simples prendas de vestir. Eran herramientas de transformación, que remodelaban mi cuerpo, mi mente y mi identidad poco a poco, día tras día. Esa noche, al meterme en la cama con las medias aún pegadas a mis piernas, me di cuenta de que ya era diferente. Mis pensamientos, mis movimientos, incluso mi autoconciencia habían cambiado de maneras que no podía describir del todo. Estaba agotada, sí, pero también llena de energía. El entrenamiento había empezado a surtir efecto, no solo en el exterior, sino también en mi interior. Y mientras me quedaba dormido, una oleada de expectación me invadió. Mañana traería nuevos retos, lecciones más profundas y quizás más revelaciones sobre la persona en la que me estaba convirtiendo. A la mañana siguiente, desperté en una casa silenciosa, pero el ambiente ya se sentía cargado de tensión. Mi tía me esperaba con nuevas instrucciones y una mirada traviesa. «Hoy», dijo, «llevaremos tu entrenamiento más allá de las tareas sencillas. Nos centraremos en la compostura bajo observación». Se me revolvió el estómago. ¿Observación? Creía que ya me habían observado todo el día de ayer, pero al parecer, esto era diferente. Hoy, cada acción, cada gesto sutil, sería examinado con más detenimiento que nunca. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Las medias que llevaba puestas se convirtieron de repente en un recordatorio mucho más pesado de la regla. Nada de pantalones ni excusas. Me condujo a la sala de estar, donde había preparado una serie de pequeños desafíos deliberados. Cada uno estaba diseñado para poner a prueba no solo mi obediencia, sino también mi autocontrol. Tuve que desempolvar estantes manteniendo la postura, servir bebidas caminando sobre una línea cuidadosamente marcada e incluso responder a instrucciones inesperadas al instante, todo sin dudar ni cometer errores. Al principio, titubeé. Los nervios me traicionaron. Se me ruborizaron las mejillas mientras me tambaleaba, me temblaban ligeramente las manos y me balanceaba las caderas más de lo debido. Cada corrección que me hacía se sentía íntima, casi invasiva, pero extrañamente instructiva. No podía ignorar la sensación de estar completamente expuesta, y con esa exposición llegó una nueva y desconocida conciencia. A media mañana, la tensión emocional comenzó a intensificarse. Mi tía me propuso juegos de rol para poner a prueba mis reacciones. Tuve que responder cortésmente a quejas simuladas, anticiparme a necesidades que no podía prever y realizar tareas delicadas manteniendo la compostura bajo presión. Cada fracaso, por pequeño que fuera, hacía que mi confianza flaqueara. Sin embargo, cada éxito me inundaba de orgullo. Las medias se ajustaban a mis piernas con una suave presión que parecía intensificar cada sensación. Cada paso, cada ajuste, cada sutil balanceo. Me sentía vulnerable, expuesta, pero también viva como nunca antes. La humillación que temía se entrelazó lentamente con una emoción, una fascinación por la extraña nueva identidad hacia la que me estaban guiando.
El almuerzo fue un desafío silencioso. Tenía que preparar y servir la comida con absoluta precisión, cronometrando cada movimiento a la perfección. Cualquier desviación, me recordó mi tía, sería notada. Me movía con cautela, consciente de las medias rozando mis piernas a cada paso, consciente de cómo se balanceaba mi falda al agacharme y cargar los platos. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí mi reflejo. El chico avergonzado y corriente que había sido se estaba transformando poco a poco en alguien nuevo, alguien elegante, consciente, delicado y obediente. Al darme cuenta de esto, sentí un escalofrío de emoción mezclado con temor. ¿Era esta transformación puramente externa o también estaba remodelando mi mente? Por la tarde, mi tía subió aún más la apuesta. Me pidió que sirviera el té mientras conversaba con ella, manteniendo una postura y tono impecables. Me temblaban las manos, me temblaba la voz y el corazón me latía con fuerza por el miedo al fracaso. Sin embargo, mientras hablaba, me di cuenta de algo inesperado. Me estaba adaptando. Mis movimientos se volvieron más fluidos, mi voz más firme y mi conciencia corporal, más aguda. Las medias, que antes me incomodaban, ahora parecían una extensión de mí misma, guiando mi postura y mis movimientos con sutil firmeza. Sentía como la transformación se intensificaba, y la frontera entre mi antiguo yo y esta nueva identidad se difuminaba cada vez más con el paso del tiempo. La noche trajo consigo la tarea más desafiante hasta el momento. Mi tía me pidió que realizara todas las tareas domésticas para unos invitados imaginarios, desde poner la mesa hasta servir bebidas, limpiar derrames y responder con prontitud a instrucciones repentinas. Me moví con cautela, con el corazón latiendo con fuerza y las piernas temblando ligeramente dentro de las medias, pero algo extraordinario sucedió. No vacilé como antes. Mis movimientos fluían con más naturalidad, mi postura se mantenía impecable y mis gestos, antes torpes, adquirían una gracia deliberada. Una pequeña e inesperada emoción me recorrió. Esto ya no era simple obediencia. Fue una inmersión total. Fue una transformación. Y en lo más profundo de mi ser, comprendí que la regla, las medias, las faldas, no eran solo prendas o imposiciones. Me estaban moldeando, revelando partes de mí misma que jamás había conocido. Al final del día, estaba agotada, pero a la vez eufórica. La vergüenza, la vulnerabilidad, el escrutinio minucioso, todo se había convertido en parte de mí. Había superado todas las pruebas, me había adaptado a cada desafío y, en el proceso, había descubierto una extraña e innegable satisfacción en mi transformación. Aquella noche, mientras yacía en la cama, con las medias aún pegadas a mis piernas, no podía dejar de pensar en lo que me depararía el mañana. Había cambiado tanto en tan solo unos días, pero presentía que las lecciones más profundas aún estaban por venir. Algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente, y no sabía si estaba preparada, ni siquiera si quería volver a ser quien era antes. A la mañana siguiente, la casa estaba inusualmente silenciosa, casi expectante, como si supiera lo que iba a suceder. Ya me había acostumbrado a la rutina, las medias y la falda se sentían como extensiones de mi cuerpo, pero había una tensión en el aire que no podía quitarme de encima. Mi tía apareció con una mirada serena pero autoritaria, y por primera vez, no me dio una lista de tareas. En cambio, simplemente dijo: hoy, actuarás sin instrucciones. Cada movimiento, cada gesto, cada elección es tuya, pero recuerda la regla, nada de pantalones, y el estándar sigue siendo absoluto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Actuar sin guía? Todo el entrenamiento, todas las correcciones, me habían llevado hasta aquí. Era hora de comprobar si realmente lo había asimilado todo o si flaquearía bajo el peso de las expectativas. Comencé el día con cautela, realizando las tareas habituales, sintiendo cómo las medias se pegaban a mis piernas con cada paso y la falda rozaba suavemente mis rodillas. Al principio, cada movimiento parecía deliberado, casi mecánico, pero pronto algo cambió. Empecé a moverme con más naturalidad, interiorizando las lecciones aprendidas. Quitar el polvo, ordenar, llevar bandejas, ya no eran simples tareas. Eran una extensión de la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi cuerpo se movía con una gracia que desconocía, y sin embargo, cada mirada al espejo me recordaba lo mucho que me había alejado de quien había sido. La vergüenza persistía, pero ahora se mezclaba con algo más: orgullo, fascinación,
incluso una emoción al ver lo conscientes y delicados que se habían vuelto mis movimientos. Al mediodía, comenzó el verdadero desafío. Mi tía me pidió que realizara una rutina completa mientras ella observaba en silencio. No intervino, no me corrigió. Simplemente me miró, con una mirada serena pero penetrante. Cada derrame que evitaba, cada plato que cargaba, cada gesto preciso se magnificaba bajo su atenta mirada. Sentía cómo se me aceleraba el pulso, cómo se me cortaba la respiración, como si las medias amplificaran cada sensación. Había una extraña intimidad en su observación, una tensión que no sabría describir, pero que me impulsaba a concentrarme más, a moverme con mayor gracia y a asumir el papel por completo. Mi vergüenza seguía ahí, latente bajo la superficie, pero ahora se veía atenuada por una conexión cada vez más profunda con la persona en la que me habían moldeado durante los últimos días. La tarde trajo una prueba inesperada. Mi tía me pidió que interactuara con la familia como si siempre hubiera sido así, encarnando por completo el papel de criada. Al principio, me sentí extraña, con la voz ligeramente más aguda y una postura más delicada de lo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, noté una extraña calma que me invadía. Las medias y la falda no eran solo ropa, eran guías que me enseñaban aplomo, consciencia y sutileza de una forma que las palabras jamás podrían expresar. Me di cuenta de que empezaba a anticipar respuestas, movimientos e incluso estados de ánimo, como si me hubiera estado preparando para este papel toda la vida. Y con esa comprensión llegó una mezcla de miedo y euforia. ¿Acaso este entrenamiento estaba transformando mi persona o simplemente había revelado algo latente en mi interior? Cayó la noche y mi tía tenía un último ejercicio. Me pidió que me preparara para una presentación formal, una simulación de servir a invitados distinguidos, con cada movimiento y cada gesto perfectamente ejecutados. El corazón me latía con fuerza, sentía un cosquilleo en las piernas bajo las medias y las manos me temblaban ligeramente mientras colocaba los platos y pulía la cristalería. Pero sucedió algo extraordinario. Con cada movimiento, sentía un ritmo, una fluidez. Mi cuerpo se movía con determinación, mis gestos rebosaban gracia y mi mente, antes caótica e insegura, estaba completamente alineada con el papel que desempeñaba. Me miré en el espejo, con las medias pegadas a las piernas y la falda perfectamente colocada, y por primera vez, no vi solo el reflejo de un chico aprendiendo a ser sirvienta. Vi a alguien transformada, segura de sí misma, consciente, delicada, pero innegablemente presente en el mundo al que me había visto inmersa. Al anochecer, el cansancio se mezcló con la euforia. Me desplomé en la cama, con las medias aún ajustadas y la falda cuidadosamente colocada, y me di cuenta de que había cruzado un umbral. La línea entre quien había sido y en quien me había convertido ya no estaba clara. Cada tarea, cada corrección, cada momento de observación me había moldeado por dentro y por fuera. Experimenté vergüenza, humillación, curiosidad y emoción, todo entrelazado de una manera que me dejó sin aliento y consciente de un cambio profundo. Y mientras me quedaba dormida, comprendí que el viaje estaba lejos de terminar. Las lecciones finales, las transformaciones más profundas, aún estaban por llegar, y nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, el ambiente en la casa se sentía eléctrico, casi como si presintiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Desperté con una sensación de anticipación que me revolvió el estómago y me hizo sentir un hormigueo en las piernas dentro de las medias que ahora consideraba una segunda piel. La regla de no usar pantalones ya no era solo una novedad. Se había convertido en una parte ineludible de mi identidad, un recordatorio tangible de que me estaba alejando cada vez más de mi antiguo yo. Mi tía me saludó con una sonrisa tranquila que contenía tanto orgullo como algo más, un desafío tácito. Hoy, dijo, todo lo que has aprendido se pondrá a prueba. Debes moverte, hablar y actuar como si siempre hubieras pertenecido a este rol. No hay lugar para la vacilación. Mi pulso se aceleró. Esta era la etapa final. Lo sentía en los huesos, y una mezcla de miedo y emoción me invadió. La primera tarea era engañosamente sencilla, una limpieza a fondo de la casa. Pero no se trataba solo de ordenar, sino de realizar cada movimiento con elegancia, precisión y aplomo, manteniendo un delicado equilibrio y conciencia corporal. Al principio me movía con cautela, las medias se me pegaban a las piernas y cada paso me hacía sentir su tacto. Cada movimiento de caderas, cada cambio de postura, se magnificaba bajo la mirada escrutadora de mi tía.
Tropecé una vez, con las mejillas ardiendo de vergüenza, pero ella solo asintió levemente, y ese pequeño gesto me impulsó a concentrarme aún más. Cada movimiento se volvió deliberado, casi coreografiado, y comencé a sentir una extraña emoción al ejecutar cada tarea a la perfección. La humillación seguía presente, pero se entrelazaba con una euforia inesperada, la constatación de que era capaz de encarnar este papel por completo. A media mañana, surgió un nuevo desafío: servir una cena simulada a la familia. No se trataba solo de llevar platos o servir bebidas, sino de anticiparse a las necesidades, responder con elegancia a instrucciones inesperadas y mantener una compostura impecable bajo presión. Al principio me temblaban las manos, pero a medida que avanzaba en la rutina, descubrí un ritmo sorprendente. Las medias, la falda, las lecciones, ya no eran simples herramientas. Se habían convertido en una extensión de mí mismo, guiando cada movimiento con sutil insistencia. Comencé a sentir algo que jamás había experimentado: una profunda conciencia de mi cuerpo, mi postura e incluso el tono de mi voz. Cada mirada al espejo confirmaba la verdad. Me estaba transformando poco a poco en alguien irreconocible comparado con el niño que había comenzado este entrenamiento. Por la tarde, mi tía me planteó el reto más personal hasta el momento. Me pidió que interactuara con ella como si fuera una empleada doméstica completamente entrenada, respondiendo no solo a las instrucciones, sino también a las señales no verbales, anticipándome a sus necesidades, adaptándome a sus expectativas y manteniendo una compostura impecable en todo momento. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de cuánto había cambiado. Las medias se ceñían a mis piernas, cada movimiento era deliberado, cada gesto preciso. Mi voz se había suavizado, mi postura se había alargado y mi conciencia de mi presencia en la habitación se había intensificado hasta un nivel que jamás hubiera imaginado. Me sentía vulnerable, expuesta y, sin embargo, extrañamente empoderada. La vergüenza que había sentido al principio se había transformado en algo más: orgullo, fascinación y una emocionante sensación de control dentro del rol que antes temía. Se acercaba la noche y, con ella, la prueba final, una demostración de mis habilidades, aplomo y obediencia. Debía realizar una rutina doméstica completa mientras narraba mis acciones, demostrando atención y encarnando la gracia de una criada perfectamente entrenada. Sentía un cosquilleo en las piernas dentro de las medias, mi falda se balanceaba con cada paso y mis manos se movían con precisión. Sentía mi cuerpo completamente adaptado al papel, mi mente en sintonía con cada expectativa. Entonces, al mirar a mi tía, vi una sonrisa sutil y de aprobación, una señal de que lo había logrado, de que había cruzado el umbral que me separaba de una aprendiz torpe y de una persona totalmente transformada. Pero justo cuando empezaba a sentir alivio, sucedió algo inesperado. Mi tía se acercó, con voz suave pero firme. «Mírate en el espejo. ¿Ves quién eras antes o quién eres ahora?» Dudé, mi pulso se aceleró. El reflejo que me devolvía la mirada era mío y ajeno a la vez. Piernas alargadas por las medias, postura perfecta, movimientos delicados y conscientes. Entonces comprendí, con una mezcla de asombro y sorpresa, que la transformación ya no era solo física. Había calado hondo en mí, remodelando mi confianza, mi consciencia, mi propia identidad. El chico que había entrado en casa hacía unos días había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, moldeado, guiado e innegablemente transformado por las reglas, las medias y el entrenamiento implacable y meticuloso. La casa estaba en silencio mientras me miraba al espejo, con las medias pegadas a las piernas, la falda perfectamente colocada y la postura recta y decidida. Contemplé mi reflejo y, por primera vez, me permití verlo de verdad. No era solo el reflejo de un chico con ropa delicada, sino el reflejo de alguien que había sido moldeado, transformado y moldeado por cada mirada, cada instrucción, cada prueba que mi tía me había impuesto. Comencé este viaje avergonzada, cohibida e insegura. Ahora, sentía un extraño orgullo, una mayor consciencia y una presencia que desconocía. Mi tía entró en la habitación y me observó con sus ojos serenos. «¿Notas la diferencia?», preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar al principio. No se trataba solo de las medias, las faldas o el entrenamiento meticuloso. Era la inmersión total en el papel, la guía constante y la vulnerabilidad que me habían despojado de mi antiguo yo. Me había resistido, había tropezado y había cuestionado cada paso, pero cada desafío había eliminado capas de inseguridad, dejando a alguien nuevo en su lugar.
El chico que se había reído nerviosamente ante la idea de no usar pantalones había desaparecido, reemplazado por alguien deliberado, elegante, consciente e innegablemente femenino de maneras que no había anticipado. Luego vino el giro que no había visto venir. Mi tía sonrió con un poco de picardía y dijo: «Has aprendido las reglas, dominado los movimientos y asumido el papel. Pero hay una prueba final». Señaló una nota cuidadosamente doblada sobre la cómoda. La recogí, con las manos temblando ligeramente. Decía: «De ahora en adelante, la regla no es temporal. No se permiten pantalones si tu entrenamiento continúa. Debes vivir plenamente como la criada en la que te has convertido». Se me aceleró el corazón. Ya no era solo un ejercicio. Fue una declaración, un cambio permanente. Y, sin embargo, extrañamente, no sentí el pánico que esperaba. En cambio, una curiosa calma me invadió. Había pasado días transformando mi cuerpo, mi consciencia, mi identidad, y de alguna manera, en el fondo, estaba lista para abrazar esta vida. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero no eran solo de miedo. Eran una extraña y abrumadora mezcla de alivio, emoción y una identidad recién descubierta. Me miré de nuevo en el espejo, recorriendo con la mirada la delicada curva de mis piernas en las medias, el elegante vaivén de mi falda. Cada lección, cada corrección, cada momento de incomodidad me había traído hasta aquí. Comprendí que la transformación no se trataba solo de ropa, sino de autodescubrimiento, de explorar partes de mí misma que nunca me había atrevido a reconocer. La vergüenza se había convertido en empoderamiento, la vulnerabilidad en consciencia y las reglas en un marco para algo completamente nuevo. La voz de mi tía me sacó de mis pensamientos. «Has hecho más que aprender a servir, limpiar y obedecer. Has descubierto quién eres bajo presión, bajo escrutinio, bajo las reglas». Tragué saliva con dificultad, comprendiendo que aquel momento marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. La regla, las medias, las faldas, no eran ataduras. Eran llaves de una puerta cuya existencia desconocía, una puerta que conducía a un yo que no había imaginado, pero que ahora no podía ignorar. Mientras permanecía allí, aceptando finalmente la verdad, una mezcla de sorpresa y emoción me invadió. Mi vida había dado un giro irreversible. La prohibición de usar pantalones no era solo una orden, sino una transformación que había remodelado mi cuerpo, mi mente y mi identidad. Y aunque no lo había pedido, aunque había comenzado como un reto, sentía una innegable sensación de pertenencia a esta nueva versión de mí misma. Respiré hondo, alisando la falda sobre mis caderas, sintiendo cómo las medias se ajustaban a mis piernas, y susurré a mi reflejo: «Estoy lista». En ese instante, comprendí que el camino aún no había terminado, pero ya no tenía miedo. Me había convertido en la sirvienta para la que me había estado preparando, y había descubierto que, a veces, las reglas a las que más te resistes pueden revelar aspectos de ti misma que desconocías. Gracias por ver esta historia en Switch. Si disfrutaste de este relato de transformación y quieres ver más historias que exploren la identidad, el cambio y los viajes inesperados, suscríbete y acompáñanos en la próxima aventura. Recuerda, las reglas pueden ser extrañas, los caminos inusuales, pero a veces, aceptar lo inesperado puede llevarte a los descubrimientos más profundos sobre ti mismo.